Esperanza. ¿Cuál es el significado de esperanza en los diccionarios? Dice, estado de ánimo que surge cuando se presenta como algo, como alcanzable lo que se desea. Estado de ánimo optimista que surge al considerar posible lo que se desea. Normalmente nosotros entendemos esperanza como algo que esperamos que suceda. Es como decir, espero que llegando a mi casa esté la cena hecha. Pero pues esa esperanza tiene sus dudas, tiene sus reservas, tal vez, no sé, le surja algo en casa o le falta algún ingrediente. Normalmente la esperanza en el mundo es una esperanza que tiene dudas. Mas, sin embargo, nuestra esperanza en la palabra de Dios no debe considerarse como algo que dependa ni de nuestro ánimo ni de nuestro razonamiento. Para nosotros la esperanza en la palabra del Señor es una esperanza que tiene la seguridad de que algo va a llegar. Yo lo veo como decir, saco la silla a mitad de noche, me voy a sentar porque tengo la esperanza de que el sol salga. Estoy esperando que el sol salga. No sé si va a ser el día nublado, si va a estar despejado, si va a ser frío, si va a ser calor. El sol va a salir y yo tengo la esperanza que va a salir. Solo tengo que esperar a que esto suceda. Vaya, en Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Certeza es algo cierto. Por lo tanto, nosotros esperamos lo cierto, la verdad. Así es de que vamos a conocer hoy acerca de la esperanza. Vamos a tener una oración. Señor, Dios Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no eres hijo de hombre para que mienta, no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y sabemos, Señor, que tu palabra se cumple. Tarde o temprano, esta se cumplirá, porque no hay quien detenga tu mano y no hay quien cambie tu juicio ni el destino que tú has preparado, Señor. Por ello, Señor, te pedimos que nos animes esta noche a poder fortalecer esa esperanza en tu palabra y en lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien. Ahora que estamos entrando en diciembre, acabamos de contar Noche de Paz, nos estamos poniendo navideños. Vamos a contar una historia de Navidad. Navidad viene de natividad, natividad viene de nacimiento, y esto es referente al nacimiento del Señor Jesucristo. Así es de que esta historia es sobre el nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a imaginarnos, vamos a transportarnos al año, vamos a transportarnos 2020 años en el pasado. ¿Por qué 2020 años en el pasado? Bueno, es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero resulta que los historiadores le fallaron por 4 años al nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces serían 2021 años. Pero como el nacimiento del Señor Jesucristo es un parteaguas, vamos a llamarlo, de todos modos, el año 0. ¿Ok? No les pido que cierren los ojos porque si no a lo mejor pierdo algunos. Pero vamos a transportarnos al año 0. Vamos a ubicarnos en Palestina.
Ahora bien, vamos a ver la situación en la cual se encontraba Palestina en el año 0. Sabemos que en esa época los romanos estaban dominando aquella región. Eran los que mandaban, gobernaban y decidían a final de cuentas sobre la vida de los israelitas en aquel lugar. Ahora bien, también se generaba un clima muy volátil en aquel lugar. ¿Por qué? Porque había odio y resentimiento contra los ocupantes, que eran los romanos, y también había odio y resentimiento con aquellos colaboradores que tenían los romanos. Si recuerdan, Mateo era recolector de impuestos, así es de que estaba siendo un judío, cooperaba con los romanos, y pues también era alguien que la gente odiaba. Entonces la situación era muy difícil en aquella época. Y estaba marcado por un fuerte sentimiento nacionalista, de tal forma de que ellos decían, yo soy israelita, yo soy judío, ¿por qué tengo que estar siguiendo y obedeciendo a los invasores que no tienen nada que ver con mi cultura, con mi forma de vida, con mi religión? Esto es lo que acontecía, podríamos decirlo de forma física. Existía también una marcada división social. Esto es que un pequeño grupo era quien tenía todas las riquezas en aquella época, de tal forma que en su mayoría la gente sufría de hambre, tenía que pagar los impuestos que los romanos habían estipulado y que en ocasiones eran muy altos, y adicional a ello, pues para poder pagar, para poder comer, se endeudaban, de tal forma de que la situación física en aquella época era algo difícil para los judíos. Ahora bien, también habían sus condiciones espirituales. ¿A qué me refiero? Bueno, en el judaísmo habían varias sectas. Entre ellas nos encontramos la secta de los fariseos. Era una secta muy rigorista y legalista, la cual imponía a la gente un peso sobre ellos que tenían que seguir en cuanto a las leyes de Israel, en cuanto a los mandamientos, de tal forma de que decían los fariseos, si tú no sigues esto, estás perdido, estás fuera de la voluntad de Dios. Y pues el sentimiento de la gente era, pues Dios no me está viendo, Dios no me está ayudando porque no estoy siguiendo lo que Dios manda. Ahora bien, también se encontraban los saduceos. Los saduceos eran la élite sacerdotal en aquella época. Eran muy conservadores, pero algo interesante es de que los saduceos negaban la resurrección, negaban que hubiera una vida después de la muerte, de tal forma que ellos eran más materialistas. Ellos procuraban, acumular posesiones y riquezas en su vida, que en algunas ocasiones no eran obtenidas de una forma muy legal o correcta, se podría decir. Entonces había desilusión de parte de la gente que realmente quería estar cerca de Dios espiritualmente, pero al ver a los líderes espirituales, pues se decepcionaba. Corrupción, egoísmo, decadencia moral y odio inundaban los corazones del pueblo en aquella época. Tenemos que recordar que en medio de los torbellinos de problemas y situaciones que se pueden presentar, Dios siempre tiene a alguien especial para usarlo en esos momentos. Podemos recordar a Noé,
Cuando iba a venir el diluvio, el Señor lo vio y dijo, tú me vas a servir. Podemos recordar a José, él fue vendido, pero fue útil al Señor para poder salvar de la hambruna al pueblo de Israel. Podemos recordar a Moisés, que fue quien sacó de Egipto a los israelitas. Y podríamos hablar de Josué, de Caleb, de Nehemías, que en su momento fueron usados por el Señor. Ahora bien, la persona que el Señor va a usar no tiene que ser alguien que esté preparado, no tiene que ser alguien que tenga una posición social o una jerarquía en específico, o que tenga una genealogía importante. Simplemente debe de tener algunas características y entre ellas esta persona debe de tener esperanza. ¿Por qué hablo de esperanza? Pues bueno, vamos a ver esto. Nuestra historia de Navidad se basa en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 2. Ahora bien, Lucas es el único que registra algunos de los incidentes de la infancia de la vida de Jesús, porque lo hace para dar énfasis a su humanidad y para exponerlo como la simiente de la mujer, como se expresa en Génesis 3:15. Este Jesús es la simiente de la mujer. Ahora bien, en medio del caos que reinaba físico, moral y espiritual en Israel, Lucas nos presenta a una persona con esperanza. Y esta persona, Lucas la describe con 3 características importantes. ¿De quién estamos hablando y de quién es la historia que vamos a hablar? Bueno, no vamos a hablar precisamente del día del nacimiento del Señor Jesucristo. Sabemos que diciembre no es la fecha cuando nació el Señor Jesucristo, pero lo recordamos y hacemos memoria de lo que aconteció en aquel lugar, y pues en esta ocasión vamos a irnos 33 días después del nacimiento de Jesús. Esto es en Lucas capítulo 2. Vamos a estar viendo del versículo 21 en adelante. La persona en la que nos vamos a centrar es Simeón. Ahora bien, dice aquí, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Versículo 21, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron, versículo 22, los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Era necesario que después de que la mujer diera a luz un varón, esperara 33 días y posterior a eso se hiciera, quedaba purificada y se debería hacer una ofrenda. Se debería de hacer una ofrenda cuando el niño era varón. Ahora bien, versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Básicamente lo que dice la ley en Levíticos es que se debe ofrecer un becerro. Pero dada la condición de pobreza, se podría decir, tanto de José y María como de muchos otros, el Señor estipuló también que si no tenían la capacidad de poder ofrecer un becerro, ofrecieran 2 tórtolos o 2 palominos para esta ocasión. De tal forma de que podemos ver que los magos no habían llegado aún a casa de José y María, por lo tanto no se encontraban en la capacidad económica para poder ofrecer un becerro.
de tal forma de que fueron a ofrecer un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora bien, aquí entramos directamente a la persona de la que vamos a estar hablando en nuestra historia navideña. Versículo 25. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y Lucas nos presenta a este hombre diciéndonos, y este hombre justo y piadoso. Lucas nos hace esta presentación, justo y piadoso. Cuando Lucas habla sobre justo y piadoso, se refiere, justo está describiendo la conducta de alguien hacia otra persona. Y cuando habla sobre piadoso, generalmente hace referencia a tener cuidado a los deberes religiosos. Yo lo veo de esta forma. Recordemos que el Señor Jesucristo le preguntaron cuál es el gran mandamiento, y el Señor Jesucristo les dijo, el primer y grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De tal forma de que justo es aquel que ama a su prójimo como a sí mismo, y piadoso es aquel que está dedicado al Señor. Ahorita hablábamos de deberes religiosos. No se trataba de religiosidad, sino de vivir una vida de respeto reverente en su relación con Dios. Estamos hablando que Simeón vivía en una sociedad eminentemente corrupta, alejada de Dios, incrédula a las promesas divinas. Pero encontramos aquí a Simeón, alguien que está guardando lo que el Señor ha mandado: amar a su prójimo y amar a Dios. Ahora bien, otra de las características importantes que Lucas nos menciona sobre Simeón está en la parte final del versículo 25. Dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Esta es una interacción recíproca en la comunión con Dios, porque nos damos cuenta de que Simeón buscaba al Señor, de tal forma de que el Señor había dejado al Espíritu Santo sobre él. ¿Por qué? Porque había esa gran comunión entre ellos. Ahora bien, dice el mismo versículo 25, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Nos podemos dar cuenta de que Lucas hace mucha, ¿cómo podríamos decirlo? Si nosotros buscamos las referencias de Lucas a lo que está hablando, nos damos cuenta de que él está refiriéndose a lo que Isaías había escrito en su libro. Isaías, en el capítulo 40, versículo 1 y 2, ¿no? Para omitir tiempo, no nada más los voy a mencionar, si los quieren buscar, para que vean que no estoy mintiendo. Isaías 40, 1 y 2. Isaías 49, 13, Isaías 51, 3 y 12, Isaías 61, del 1 al 3, está hablando sobre la consolación de Israel. Está hablando de que Él va a socorrer a su pueblo y animarlo. Simeón no era egoísta, es decir, él esperaba la consolación de Israel. No estaba hablando simplemente de su sola persona, sino que estamos viendo a alguien que realmente amaba a su pueblo, amaba
a sus hermanos. Podemos ver nosotros en Nehemías 1 del 4 al 6, cómo Nehemías lloró cuando tuvo la noticia de cómo estaba el muro en Jerusalén y sus hermanos. Él estaba muy lejos, él estaba en una posición en la cual podría despreocuparse, pero él amaba a sus hermanos. También podemos ver en Daniel capítulo 9 del versículo 3 al 8, cómo Daniel expresa al Señor que todo el pueblo hemos pecado. Él está consciente de que él y el pueblo han pecado y está rogando al Señor que cumpla su promesa. Pero Daniel está hablando por todos. Como paréntesis, ¿has pensado en los demás? Este sería un tema importante que se podría ver en otra ocasión, pero también nosotros deberíamos de preocuparnos por los demás. Ahora bien, Simeón esperaba la consolación, no esperaba una consolación, porque podríamos nosotros decir, bueno, podría suceder como en los tiempos de los jueces. Se levantaba un juez, había paz en Israel. Moría este juez e Israel volvía a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Había un periodo de paz, de consolación. Pero Simeón esperaba la consolación, la promesa que Dios había hecho de que su pueblo viviría en paz. Ahora bien, nosotros vemos en el versículo 26 que dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Nosotros sabemos que hubo un periodo de silencio de 400 años. No hubo profeta, no hubo voz ni mensaje de Dios durante todo ese periodo. Fue un periodo de silencio. Pero a Simeón se le reveló, de alguna forma, no sabemos cómo, pero a él se le reveló que no vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor. Ya hemos mencionado que el Señor Jesucristo es aquella simiente de la mujer. Podemos considerarlo el pacto adámico. Es el cumplimiento de este pacto en el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero también sabemos que antiguamente los reyes eran ungidos. Esto es seleccionado de tal forma de que el Señor Jesucristo era el ungido del Señor. ¿Por qué? Porque era otro pacto que se cumplía en su persona, y este es el pacto davídico, en el cual Dios le había prometido a David que un hijo suyo se sentaría en el trono de Israel para siempre. De tal forma de que Cristo ya venía destinado a ser ese rey de Israel. Ahora bien, también en la antigüedad se ungían a los sacerdotes. Y nosotros podemos entender que Cristo es nuestro sumo sacerdote, según Hebreos 4, capítulo 14, capítulo 4, versículos del 14 al 15. Así es de que podemos entender que Simeón estaba esperando a alguien especial y que el Señor le había dicho que no vería la muerte hasta que pudiera verlo. Simeón esperaba ver a Dios actuar. Ahora bien,
Ya nos transportamos al año cero, vimos la situación en aquella época. Imagina la escena, José y María llegando con el pequeño niño al templo, parados en lo que sería el patio de las mujeres, ya que no se le permitía a la mujer entrar más allá de este lugar. Iban a presentar esta ofrenda de 2 tórtolos o 2 palominos, según Levíticos capítulo 12, versículos 4 y 6. Estaban parados, pero el templo no era un lugar que dijera uno, entre semana y está vacío. El templo era un lugar concurrido, de tal forma de que habría muchas más familias ahí, tal vez otras mujeres presentando a sus hijos. Y en este momento, versículo 27 nos dice, y movido por el Espíritu Santo, hablando de Simeón, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, se toparon los dos en el templo, en el patio de mujeres. Como digo, había mucha gente, pero podemos imaginar ese impulso a través del Espíritu Santo que sintió Simeón, diciéndole, ese pequeño. Tal vez volteó y vio a María, no tenía nada espectacular, no vestía nada en particular que fuera llamativo. No tenía una característica excepcional, no tenía ropa lujosa, no tenía guardias ni seguidores, no había ni caravana ni pompa. Era alguien que podría uno decir, alguien más. Pero el Señor movió a Simeón, para que se acercara. Y pues tal vez las madres entiendan esto. María estaba parada con el bebé y de repente alguien que no conocía, un extraño, le pide que le preste al niño. Muy probablemente María, también movida por el Espíritu Santo, lo depositó en los brazos de Simeón. En ese momento, para Simeón, fue el momento culminante de años de espera. Era el cumplimiento de las promesas de Dios. Israel aún no había sido liberado. El mensaje del Evangelio aún no había sido predicado. El martirio del sacrificio en la cruz del Señor Jesucristo aún no se había realizado. No había acontecido nada de eso, pero en ese momento, para Simeón, Dios había dado el primer paso. Y no hay ser que pueda detener la obra de Dios cuando Él empieza a actuar. La consolación tan esperada por Simeón había llegado. Y para él estaba ya en funcionamiento. Nos damos cuenta que al tomarlo en los brazos bendijo a Dios y dice, ahora, en este momento, en este feliz momento, podríamos ver cómo hubo un sentimiento de descanso en Simeón, por fin, y un sentimiento de felicidad, porque ha empezado. Nuevamente continúa, Señor. Esto es
utilizando una expresión en la cual le dice: tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres quien gobierna en mi vida. Le dice: despide a tu siervo, utilizando siervo como doulos, esclavo. Simeón estaba reconociendo que estaba ante el Señor de señores y Rey de reyes, y que él era solo un súbdito. Le dice: despide a tu siervo en paz. Esta es una expresión utilizada en el Antiguo Testamento, en la cual normalmente la gente lo utilizaba cuando estaba a unos pasos de morir. Para Simeón era suficiente el haber visto al Señor. Para Simeón, las promesas hechas por Dios estaban cumplidas. Aún en un pequeño de apenas 33 días de nacido. La muerte no es un enemigo para los que conocen a Dios. Por lo tanto, Simeón ya no tenía más preocupación. En el versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Nos hace recordar a Job cuando discutiendo con sus amigos, que les decía: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y aún después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, con mis ojos los veré y no otro, con mis ojos. Job estaba seguro de que vería al Señor. Aquí Simeón lo vio y dice: han visto mis ojos a tú enviado para salvar a todo el mundo. Ahora bien, versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. La obra salvadora de Dios no fue algo que se hiciera oculto, era algo que Dios hacía en presencia de todos, porque no era algo exclusivo. Y Simeón lo entendió. Versículo 32, luz para revelación a los gentiles. Esta frase es inconcebible para un judío. Si nosotros nos ponemos en aquella época, en aquel momento, podríamos decir: ¿cómo era posible que gente pagana, idólatra, sin temor a Dios, al Dios verdadero, viviendo en perdición y pecado, en lascivia y en codicia, pudiera alcanzar la salvación que se les había prometido a los judíos durante mucho tiempo, y que ellos guardaban tan rigurosamente los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios les había dado? Era algo que no podían entender, pero que Simeón profetizó en este momento. Luz a los gentiles. Si nosotros vemos a Juan capítulo 8, versículo 12, nos damos cuenta de que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y si queremos entender más esta iluminación de la cual
nos habla Simeón. Podemos irnos al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y el Señor Jesucristo se lo expresó directamente a Nicodemo. Porque de tal manera, versículo 16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diciéndole a Nicodemo, el mundo y todo el que cree. Versículo 17, continuamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, incluyendo a los gentiles, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y aquí vemos este mismo mensaje de Simeón, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahora bien, ¿quién es la luz? Cristo es la luz. Si volvemos a leer los versículos del 19 al 20, interpolando Cristo por luz, podría leerse: y esta es la condenación, que Cristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo y no viene a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a Cristo para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Simeón les decía que la luz, que era Cristo, había venido también a los gentiles, para que ellos pudieran conocer de la salvación. Y nosotros podemos comprobar esto como profecía en Isaías 42:6, Isaías 49:6 e Isaías 51:4, hablando de que Dios enviaría la luz. Ahora bien, en este mismo versículo dice, dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vaya, los judíos también necesitaban de la luz, porque había muchos que estaban perdidos. Pero había algo especial, o hay algo especial en el pueblo de Israel, y es que ha sido el pueblo escogido por Dios para que de ahí naciera y viniera el Salvador. Y esto se lo mencionó el Señor Jesús a una mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 22, diciéndole, la salvación viene de los judíos. Esta es la gloria de los judíos, que de ellos vendría el Salvador, como también lo expresa Pablo en Romanos 9, versículo 5. Así es de que dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Esto es algo que enaltece y enorgullece a los judíos, pero que también necesitan de la luz de Cristo. Ahora bien, estas noticias maravillaron tanto a José y a María. Versículo 33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él.
Pero después de esto, nos damos cuenta de que Simeón se dirige específicamente a María para señalarle algo importante, no exclusivo, pero de lo cual ella sería testigo y que ello le causaría un dolor inenarrable. Nos damos cuenta que dice el versículo 34, la segunda parte: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, entre paréntesis, y una espada traspasará tu misma alma. Se cierra el paréntesis, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Este era un mensaje especial para María. Imaginémonos ahora, 33 años después de estos acontecimientos. Se encuentra María de pie en el Gólgota junto a 3 cruces. Esto lo vemos en Juan capítulo 19, versículo 25. Y esto lo entenderán las madres. Es una madre observando el desprecio de la multitud derramándose sobre su hijo, acusado y condenado injustamente, vejado y escarnecido, observando su sufrimiento y sin poder entender cómo era posible que aquel que venía a consolar a su pueblo, aquel que venía a salvar al mundo, aquel de quien el mismo ángel Gabriel le había dicho que sería llamado el Hijo del Altísimo, estaba colgado en un madero esperando su muerte. Este es un terrible sentimiento que padeció María en ese momento, y Simeón se lo estaba profetizando. Una espada traspasará tu alma. Será un dolor inmenso. Simeón no proveyó alivio a este dolor, mas Cristo la tuvo presente aún en ese momento. En el momento de mayor sufrimiento, y no la dejó sola, por lo que vemos que en el Evangelio según San Juan capítulo 19, versículo 26, el Señor Jesucristo le dice a María: Madre, he ahí a tu hijo, indicando a Juan, y diciéndole a Juan: Juan, he ahí tu madre. De tal forma de que el Señor Jesucristo le proveyó consuelo en aquellos momentos. ¿Por qué quise ver primero el paréntesis? Bueno, porque la narración necesitamos verla de una forma completa. ¿Cuál? La expresión que dice: he aquí, este está puesto por caída, versículo 34, y levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta es la frase completa. Dice: dejando el paréntesis de lado, volvemos a la observación de Simeón, que da de alguna forma, llevará a los acontecimientos que causarán el dolor de María, y también son el centro de las reacciones y el destino de las decisiones que todos y cada uno debe hacer en su vida. Aquí Simeón está expresando el motivo por el cual el Señor sería crucificado, ya que sería una señal entredicha
Dice en Isaías capítulo 8, versículo 14, que será pieza de tropiezo y roca de escándalo para Israel. De tal forma que sería alguien que los israelitas no aceptarían. Dice, está puesto para caída. La palabra caída se utiliza también o se traduce también como ruina. Y ruina es una pérdida grande. Israel siempre fue rebelde ante Dios, de tal forma de que ellos, al momento de no aceptar al Señor Jesucristo, perdieron un gran privilegio. Dice también, y para levantamiento. Esta palabra levantamiento es un verbo que también se utiliza para referirse a una resurrección. Ahora bien, podemos entenderlo también de esta forma. El Señor Jesucristo ha sido puesto para que unos decidan aceptarle, sean resucitados y vayan a la gloria con Él, o bien que le rechacen, caigan en ruina, pierdan todo y sean destituidos de la gloria de Dios. Dice también, y señal que será contradicha. Y esta palabra también se traduce como rehusada. Podemos verla como rechazo, de tal forma de que su señal será rechazada. Nosotros vemos todas las profecías cumplidas en el Señor Jesucristo, y aún así los mismos judíos no le aceptan como su Mesías. Ahora bien, si bien esto hace referencia a los acontecimientos que llevan a la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo, y por ende al mayor sufrimiento que tuvo María en su vida, es un reflejo de la realidad de nuestros días. Necesitamos hacer una decisión. Muchos de ustedes ya la hicieron, y esa decisión es por Cristo. Por lo tanto, nosotros estamos en el lado de levantamiento, porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay quienes no le han aceptado. Pero es imposible decir, aún no tomo una decisión. Porque el no tomar una decisión es, de facto, un rechazo. Es decir, si no se acepta, se rechaza. Y esto lleva a la persona a la perdición y a la muerte eterna. Llegamos aquí al versículo 35, donde dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Los corazones son revelados ante el Señor. Vaya, nuestro Dios escudriña lo más profundo de nosotros, y nuestros pensamientos son revelados ante Él, de tal forma de que estos pensamientos traen al Señor Jesucristo y a Dios mismo el conocer a aquellos que le han recibido de corazón, podríamos decirlo realmente. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros decirle a alguna persona, ¿quieres aceptar a Cristo? Y tal vez para querer salir de la situación, sí lo quiero aceptar. Haz una oración conmigo, y podría decir lo que nosotros decimos, pero no hay una decisión en su corazón. Podemos ver una decisión de corazón sin necesidad de haber hecho una oración en la cual le diga, Señor, te acepto como mi Salvador, o que le diga, ven a mi corazón. ¿Dónde la vemos? Bueno,
tendríamos que regresar nuevamente a los eventos de mayor dolor de María. Recordemos que había 3 cruces y había 2 ladrones a los lados del Señor Jesucristo. Uno de ellos le injuriaba: si eres el Cristo, sálvate. Era un condicionante. Esto está en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, versículo 39 del capítulo 23, diciendo: si tú eres el Cristo. No había en ese hombre un convencimiento. Él decía: si es verdad lo que dicen, que se vea, sálvate. Y si te salvas tú, de una vez nosotros. No había ni una pizca de credulidad en este hombre. Respondiendo el otro, versículo 40, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Considerando, ¿cómo podríamos decirlo? Imaginando lo que este hombre podría haber estado pensando realmente en su corazón, es al momento de decir: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición, estaba diciendo: yo creo que tú, que estás crucificado a mi lado, eres el Señor. Y estás padeciendo lo mismo que yo. Dice versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. ¿Qué es lo que estaría pensando? Reconozco que soy un pecador y que estoy recibiendo la retribución de mis actos, de los cuales muy seguramente en ese momento de sufrimiento se estaba arrepintiendo. Posteriormente, en el versículo 42, le dice al Señor Jesucristo, versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué es lo que estaba pensando este hombre? Yo sé que vencerás la muerte y que regresarás en tu reino. Es algo sorprendente que con palabras diferentes este hombre cumplió lo que dice Romanos 10:9. Si creyeres, ya se me olvidó Romanos 10:9, vamos a verlo. Si confesares que Jesús es el Señor, y lo está diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Él estaba reconociendo que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aún Cristo no era resucitado, pero Él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconoció que el Señor Jesucristo volvería a la vida. Es interesante que en este momento Él cumplió esa parte. Ahora bien, veo también otro concepto: arrepentimiento y fe. Dice, versículo 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos. Él conoció que era un pecador. Y la fe
es que sabía que el Señor Jesucristo regresaría. En su corazón, él reconoció al Señor. No fue bautizado, no asistió a ninguna iglesia, no ofrendó ni diezmó, y no tuvo el tiempo de demostrar un cambio en su vida. En aquel momento no hizo una oración para decir te acepto o te recibo, porque en el pensamiento de su corazón ya estaba rendido a los pies de Cristo. No es una expresión la que nos salva, te acepto, sino una esperanza puesta en la obra redentora de Cristo Jesús. Nuestra esperanza está puesta en ese pacto que que el Señor Jesucristo hizo en su sangre para remisión de nuestros pecados. Nosotros debemos de tener esa confianza y esa esperanza que tuvo Simeón en Dios, de que todo lo que Él nos ha dicho se va a cumplir. Por lo tanto, fortalezcamos nuestra fe en el Señor. Si en tu vida la esperanza en la promesa del Señor ha flaqueado o ha menguado por los afanes de la vida, las situaciones por las cuales hemos pasado, recuerda a Simeón. Él vio el primer paso y creyó. Nosotros ya hemos visto la consumación de la promesa. Ya solo nos queda esperar que Él venga por nosotros. Tengamos esa confianza y esa esperanza en que el Señor cumplirá sus promesas y fortalezcamos nuestra fe en su palabra. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bendito, te agradecemos, Señor, porque tú eres grande. Agradecemos, Señor, por tu obra y agradecemos, Señor, porque sabemos que tú vendrás por nosotros algún día. Amén.